Yo creo, mi querido hermano, que fe es una acción. Decía el hermano Andrés, hoy estaba hablando, ¿verdad? De esa viuda que vinieron los acreedores y vinieron a quitarle a sus hijos porque tenía deudas con ellos y para pagar las deudas pues le quisieron quitar a sus hijos en la Segunda de Reyes capítulo 4. Y bueno, ella fue donde ese profeta y como que le reclamó diciéndole: mi siervo, tu siervo, mi marido servía a Dios, temía a Dios y ahora vienen esta gente a tomar mis hijos porque estamos endeudados. Entonces él viene y le dice, como decía Andrés, ¿verdad? Bueno, mujer, declárame qué tienes en tu casa. Yo no tengo nada para pagar esto. Pues viene el profeta y le dice, pues toma de lo poco que tú tienes. Y lo único que tenía ella era un poquito de aceite, ¿verdad? Como nos hablaban. Y le va a decir, y enciérrate, ve y pide vasijas prestadas, no pocas, le dice con antemano, no pocas. Y ve luego y enciérrate con tus hijos y del poco aceite que tienes vas llenando las vasijas que vas produciendo. Y ella pues le hace caso al profeta y empezaron ella y sus hijos a pedir muchas vasijas prestadas. Y cuando entraron en esa acción, dice la Biblia que del poco aceite que tenía ella, fue llenando las vasijas que los hijos le traían. Y vas a ver de que el aceite como que empieza a fluir. Y le traían una vasija y el aceite fluía. Y la llenaban, la retiraban, traían otra vasija y el aceite fluía. Y llenaban y separaban y guardaban. Y vas a ver que el aceite no se detiene hasta que ellos no dejaron de producir vasijas. No fue hasta que ellos se detuvieron que el aceite se detuvo. Mientras ella producía, mientras ellos actuaban, estaban en esa acción de obediencia, porque le estaban siendo obedientes al profeta, le estaban creyendo al profeta, el aceite fluía. El aceite representa el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, ¿verdad? Porque ese es el secreto. Hay que creer en Dios, hay que creer de que Dios existe, hay que creer de que Dios está, dice Hebreos 11:6. Hay que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan, dice la Biblia, o recompensa, o que simplemente hará en aquellos que en Él esperan. O sea, hay que creer de que Dios existe y que ese Dios que existe hará en nosotros. Y yo siempre digo que somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Hermano, Dios es de verdad o Dios es de mentira. Pero si Él es de verdad, nosotros tenemos que creerle. Y tenemos que esperar en Él. Y tenemos que empezar a hacer. Yo creo, ¿verdad? Yo creo que esta es una vasija que nosotros hemos traído y ya Dios la llenó. Amén. Entonces yo no me voy a detener como... Yo no me voy a detener. Yo le voy a seguir trayendo vasijas al Señor. Mira, yo no sé cuánto recolectó ella o cuánto almacenó ella, cuántas vasijas colectó ella. Pero dice la Biblia que pagó la deuda y vivieron el resto de su vida con lo que tenían ahí. Imagínate cuánto aceite colectó ella.
Si hubiese traído 1,000,000 de vasijas, 1,000,000 de vasijas lo hubiese llenado el Señor. Porque así es Dios. Entonces, nosotros tenemos que traerle a Dios esas vasijas para que Él las llene. Pero todo comienza con nosotros, con lo que tú y yo estamos creyendo, con lo que tú y yo esperamos de este Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque estamos operando al revés. Nos pasamos esperando por Él, pero hay que entender que todo comienza con nosotros. Y que somos nosotros quienes que tenemos que traer las vasijas a Dios para que Él las llene. Tú eres el que tiene que dar el primer paso y luego Dios va a dar el segundo paso. Dios va a llegar a donde tú lo lleves. Y yo creo eso. Y ese es el mensaje que nuestra comunidad Misioneros de Jesús enseña, predica. A que tenemos que creer y esperar en este Dios. Es como la mujer del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Una mujer que sufría de un flujo de sangre por más de 12 años. Dice la Biblia que visitó muchos médicos, sufrió mucho de manos de ellos, gastó todo lo que tenía y sin sacar ningún provecho, sino que su situación empeoraba, dice la Biblia. Pero el versículo 27 dice que cuando ella escuchó hablar de Jesús, pues fue ella entre la multitud. Porque decía ella, si yo logro tocar su manto, yo sanaré. Y entró en una acción en busca de lo que ella estaba creyendo que iba a recibir. Y llegó hasta donde estaba Jesús. Y dice la Biblia que tocó el borde de su manto. Y cuando tocó el borde de su manto, poder salió de él. Dice otra traducción que virtud salió de él, dejándola completamente sana de su azote. Lo que no pudo hacer todo el dinero que ella tenía, los médicos, los tratamientos. Con solo tocar, el Señor quedó completamente sana de su azote. Esa acción de ella también, como la viuda, ¿verdad? Que fue y sus hijos que fueron buscando vasijas y creyéndole al profeta. Esta mujer va a escuchar un mensaje. Y yo no sé qué fue lo que ella escuchó, pero te aseguro que no fue ningún discurso teológico, sino testimonios de un hombre llamado Jesucristo, de lo que él podía hacer, de lo que él andaba haciendo y lo que podía hacer. Quizás escuchó testimonios como nos relata el Evangelio de San Mateo, y no sé en qué orden ocurrió, pero el Evangelio de San Mateo también nos habla, capítulo 14, que cuando la gente reconocieron que ahí estaba Jesús, le llevaban a ir a todos los enfermos y también le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto, y todos los que tocaron el manto quedaron completamente sanos. Yo no sé si eso fue lo que ella escuchó o viceversa. No sé si lo que ocurrió con esta mujer o lo que hizo esta mujer ahora provoca de que todo el mundo quisiera imitarla también, queriendo tocar el borde del manto de Jesús, haciendo la misma acción. ¿Pero qué escuchó ella? Pues obviamente un mensaje que produjo esperanza. Y es importante, mi querido hermano, el mensaje que nosotros predicamos. Mucha gente nos pregunta por qué es que en Misioneros de Jesús ocurren tantos favores de Dios, por qué ocurren tantas bendiciones, tantos milagros, tantas sanaciones. Mira, se ha creado como una
leyenda, no voy a decir fábula porque como que suelta como que es mentira, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchos testimonios de eso, pero se anda comentando para allá de que en ese lugar acá, pues, las personas que no pueden tener hijos, que lleguen y van a ser bendecidos. Y creo que una de las primeras personas que empezó a crear esa leyenda fue el padre Emiliano Tardif. Que decían la gente de aquí de Estados Unidos, vayan allá donde los misioneros para que le oren, porque Dios los utiliza. Y personas nos preguntan, ¿por qué ocurren tantas cosas? ¿Por qué ocurren tantas cosas? Por el mensaje que nosotros predicamos. De todos mis hermanos misioneros que están aquí, los diferentes líderes ¿verdad? de los países que aquí están representando. Es el mensaje, es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros anunciamos que trae avivamiento en el pueblo. Yo decía el otro día, hablándole a las personas, porque quizás alguna persona diría, ¿por qué yo tengo que ir al Domingo Milagro? ¿Por qué yo tengo que ir a ese lugar? ¿Por qué tengo que viajar tantas horas? Aquí hay personas que han manejado 15, 20 horas, 25 horas para llegar hoy aquí. Y personas se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué tengo que manejar tantas horas? ¿Por qué no recibirlo en mi iglesia? ¿Por qué no en mi grupo de oración? ¿O por qué no aquí en mi casa si Dios está en todos los lugares? Y yo decía, sí es cierto, Dios es omnipresente. Está en todos los lugares, pero tristemente, mi querido hermano, no se manifiesta igual en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares se cree igual. La Biblia nos enseña que hubieron lugares donde Él no pudo hacer muchos milagros. ¿Cómo que no pudo hacer milagros si Él es Dios? Nos dice porque también. Porque en ese lugar no creían en Él. Vemos, mi querido hermano, que el factor del creer era necesario para que la gloria de Dios se manifestara, para que el poder de Dios se manifestara. En lugares, mi querido hermano, donde no se cree en el poder de Dios, donde no creen en sanación, donde no creen en milagros. Hay muchas personas que quizás nos están viendo y escuchando en este momento, porque estamos transmitiendo para el mundo entero, que quizás no conocen nada de esto y nos escuchan hablar a todo lo que hemos estado hoy aquí. Dirán, esos son protestantes, esos no pueden ser católicos. Protestantes porque creemos en el poder de Dios. Protestantes porque creemos en sanación. Protestantes porque creemos en milagros. Mira lo que estamos diciendo. Entonces todas estas iglesias que nacen del hombre, de la carne, de resentimientos, de intereses personales, de caprichos, de enojos, de todas estas religiones que nacen de la carne, ellos sí pueden disfrutar del poder de Dios, y nosotros que somos la iglesia que Cristo fundó, tenemos que vivir atadas, mediocres, enfermas, pobres. Pues eso es una mentira del diablo, mi querido hermano. Si hay una iglesia que tiene que experimentar el poder de Dios, es esta, mi querido hermano, que es la única que Cristo fundó y la que nace del Espíritu Santo y la que Dios revistió con el poder, con su poder, mi querido hermano. Dios le dio poder a ella. Miren, los milagros es muy católico.
la misma Eucaristía ocurre un milagro. Sí, un pedazo de pan y vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un milagro. Y si no creemos en el milagro dentro de la iglesia, no podemos creer en la Eucaristía. No podemos creer. Eso es un milagro. Para llegar a ser santo tienen que haber un milagro. Bueno, ahora están cambiando muchas cosas con el Papa Francisco, pero tiene que haber un milagro. Tenemos milagros eucarísticos, tenemos milagros en las diferentes apariciones donde Nuestra Señora, ¿verdad?, ha aparecido en los diferentes lugares. ¿Cuántos milagros? La iglesia está llena de milagros. Los santos de la iglesia, el poder de Dios se manifestaba con milagros. Entonces, no me vengas a mí, mi querido hermano, porque tú no sabes cómo alcanzar la gloria de Dios. Entonces estés culpando que los milagros, estés diciendo, juzgando que los milagros no son católicos o no son parte de la iglesia. No, debes de estar jugando, debes de estar más pidiéndole a Dios que aumente tu fe para que tú puedas experimentar su gloria, para que tú puedas experimentar un milagro en tu vida. Bendito sea Dios, amén. Pues aquí nosotros vamos a hablar. Yo creo eso. Pero yo creo algo con todo mi corazón, que no hay razón por que nuestras iglesias estén vacías. Ustedes que vienen de diferentes grupos de oraciones, diferentes comunidades, la gente tiene que ver ese lugar como un oasis. ¿Por qué razón se van a otros lugares? ¿Por qué razón están saltando a otras religiones? La pregunta que nos debemos hacer es el por qué. Todos ellos andan buscando a Dios. La pregunta que nos debemos de hacer es por qué no está encontrando a Dios en mi comunidad, en mi iglesia, en mi parroquia, en mi comunidad, en mi grupo. No somos nosotros, mi querido hermano, que tenemos que mostrar a Dios ahí. Y nuestro lugar se tiene que convertir en un oasis, donde la gente pueda venir, mi querido hermano, a poder encontrar el descanso en Dios, donde puedan venir para que se le ore y ahí existan hermanos que van a orar por ellos con mucha fe. No los vamos a enviar donde el curandero, donde el brujo, donde el espiritista. No voy a ahogar, a apoyarle para ahogar sus problemas en una botella de alcohol. Tampoco le voy a robar la esperanza, porque eso es lo que pasa también. Como yo no sé cómo alcanzar la gloria de Dios, tampoco dejo que otro la alcance y lo someto a sus circunstancias. Pues quédate así como estás, ofrécelo, o esa es la voluntad de Dios para ti. Hay muchas personas, mi querido hermano, que interpretan la voluntad de Dios a su conveniencia. A veces vienen y lo voltean, ¿verdad? Y dicen, pero no podemos ser tan atrevidos a interpretar la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? A cada momento la estamos interpretando. Y decimos a la persona, pues eso es Dios, Dios tiene un propósito con eso, o Dios que quiere así, o eso es para la purificación de las almas, o para... Eso es luego hablamos, esa es la cruz que el Señor te puso, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, puede haber verdades teológicas ahí, mi querido hermano, pero que mi verdad teológica no le robe la esperanza al pueblo de Dios, que no les lleve a no creer, a esperar en el Señor, mi querido hermano, porque Hebreos 11:6 me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para llegar a ser amigo de Dios, yo tengo que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. No, hay que siempre darle la esperanza.
llevarlos a una esperanza, el pueblo de Dios. Entonces, yo no sé lo que esta mujer escuchó, pero esta mujer, su forma de creer cambió en un momento con lo que ella escuchó. La Biblia dice que Dios no hace distinción de hombres o que no respeta a hombres, dice la Biblia. O sea que no hay uno más lindo que otro para el Señor, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y cuando ella escuchó, ¿verdad?, que todos tocaban el molde de su manto, que daba vista a los ciegos, que los sordos escuchaban, que los paralíticos caminaban, que los muertos resucitaban, estos testimonios produjeron fe en una persona que no tenía fe. Inmediatamente la hizo salir del lugar donde ella estaba. Ella decía, si yo logro tocar su manto, y empezó a creer. Y su creer no se quedó solo en palabras, ella se metió dentro de la multitud. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Eso era prohibido para ella hacer. Esta mujer estaba atada a una ley del Viejo Testamento que decía que mientras ella estuviera bajo esa condición de impureza, cuando hablaba sobre la menstruación de la mujer, el ciclo de la mujer, no podía tener contacto con nadie, tenía que vivir apartada de todo el mundo. El caso de esta mujer no era algo que ocurría una semana al mes, sino que era todos los días por 12 años. Y tenemos que entender ahora el por qué ella gastó tanto dinero, por qué visitó muchos médicos, por qué se somete a muchos tratamientos que le hicieron incluso mucho daño, porque no quería vivir de esta forma. Solo ponte a pensar la situación de ella. Si estaba casada, vive separada de su esposo por esa condición, de sus hijos. Si no conocía a nadie, no puede conocer a nadie hasta que no sanara de esta situación. No podía incluso estar con su comunidad. Era tratada como una impura, como si fuera una leprosa. Por eso que ella hizo todo lo posible para salir de su situación. Y lo que ella va a escuchar fue tan poderoso que va a hacer que ella saliera de su lugar, ¿verdad? De ese lugar donde la habían sometido, donde había atado la ley, y se fue en busca de lo que ella estaba creyendo, y eso es fe. Y la fe es atrevida, y la fe a veces, mi querido hermano, te impulsa a hacer cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica. Y a veces la fe, mi querido hermano, rompe los reglamentos de los hombres también. Lo que los hombres dicen, esto es así, 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 viene la fe y te dice, pues hazlo de esta otra forma. A veces la fe, mi querido hermano, 1 más 1 no es 2, sino 3. Y cuesta entender, mi querido hermano, eso. Y por eso que muchos cuestionan el caminar de la fe. Esta mujer escuchó un mensaje que produjo esperanza. Esta mujer se llenó de esperanza por lo que escuchó, creyó en algo y se fue en busca de lo que estaba creyendo. Y esa acción, como la viuda, ¿verdad?, que entró en acción, la acción de esta mujer, pues hace que el poder de Dios se manifieste en ella. Así como el aceite fluyó llenando las vasijas, el poder de Dios también se manifestó en ella, dejándola completamente sana de su azote. Miles de personas que están esperando en el poder de Dios, y yo creo, mi querido hermano, que hay una unción especial en este día para sanación. El poder de Dios está para sanar, como dice el Evangelio. Yo creo que hoy aquí vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a orar.